Bienvenidas y bienvenidos a la clase abierta de la Facultad de Ciencias de la Salud para la carrera de licenciatura en terapia ocupacional, en el marco de las jornadas de pantallas abiertas de la Universidad Católica de Córdoba. Este espacio virtual está pensado como una clase de tallas, niños con patología oncológica, ocupaciones y rutinas. Estará a cargo de la licenciada Mercedes Degna, y también nos acompañan la licenciada Alejandra Turchac y Laura Frutos, que son directoras de la carrera de terapia ocupacional, quienes comentarán también y serán moderadoras en este espacio. Las consultas o dudas que surgen a lo largo de la exposición la pueden ir haciendo a través del botón que tienen del chat, y al final de la presentación podemos responderlas. También agradecemos a las personas que están conectadas desde otros lugares, tanto del interior de Córdoba como del interior de nuestro país y de países limítrofes. Sean todos muy bienvenidos y adelante, por favor. Laura, Alejandra. Bueno, gracias Karina, muy buenas tardes a todos. Ante todo me presento, mi nombre es Alejandra Turchac y junto con mi compañera Laura Frutos coordinamos la carrera de licenciatura en terapia ocupacional en la Universidad Católica de Córdoba, y en esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la licenciada en terapia ocupacional Mercedes Degna. Mercedes es egresada de la Universidad Nacional de Mar del Plata y trabaja en la Clínica Universitaria Reina Fabiola en cuidados paliativos de personas adultas y con niños con patología oncológica. Así que ella hoy nos viene a contar un poco sobre su trabajo, sobre cómo descubrió esta área de interés y de intervención de la terapia ocupacional. Y además les cuento que Mercedes da clases en la carrera, da clases de terapia ocupacional 2, de metodología de la investigación, y además supervisa las prácticas clínicas 1, que tienen que ver con el abordaje en personas adultas y en niños. Así que bueno, los dejamos y espero que disfruten la charla que tiene para compartirnos. Gracias Mercedes, adelante y bienvenida. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Antes que nada, darles las gracias por darme este espacio para compartir un poco cómo es el trabajo y qué es lo que se hace desde este área, que por ahí es un poco controversial a veces, o que genera ciertas cuestiones, dudas, qué es lo que se hará y Mercedes, se cortó. Un segundo que la estamos contactando. Estamos con un problemita técnico en cuanto a la conexión con Mercedes. Sepan disculpar, en unos minutos vamos a retomar. Sí, mientras contactamos, tal vez Alejandra y Laura podrían adelantarnos acerca de qué vamos a escuchar, que Mercedes nos cuente, a fin de poder ir adelantándonos y teniendo un panorama de la charla, ¿les parece? Sí, cómo no. Bueno, les vamos contando entonces. Quizás algunos ya estuvieron en la charla previa que dimos sobre terapia ocupacional, donde contábamos en general de qué se trata la profesión. Quizás acá el público es medio heterogéneo, entonces habrá gente que ya conoce algo sobre la profesión, habrá personas que no tienen ni idea de qué se trata. La realidad es que terapia ocupacional es una profesión que aborda en múltiples áreas. Trabaja desde personas con algún compromiso traumatológico, personas con compromisos neurológicos, personas que tienen
comprometida su salud mental, personas en riesgo social, personas que están privadas de la libertad y están en cárceles, con niños, con adultos. Entonces, esta charla que hoy viene a compartirnos Mercedes, tiene que ver con una de las líneas de abordaje de la terapia ocupacional. No quiere decir que todos los terapistas ocupacionales se dediquen exclusivamente a esa área, sino que, bueno, tienen que saber que es una de las áreas y que sí, siempre los terapistas ocupacionales vamos a intervenir para mejorar el desempeño ocupacional de las personas, tanto en esta área pediátrica de niños oncológicos, hasta, imagínense, una persona en un geronte, en un anciano con un envejecimiento patológico, con un envejecimiento normal. En el área de la vida o en el ciclo de la vida que a ustedes se les ocurra, cuando hay un impacto en la vida de las personas, cuando por algún motivo se vio afectada su salud y no puede desempeñarse como lo hacía habitualmente, sucede esto, es motivo de intervención para el terapista ocupacional. Bueno, vamos a esperar unos minutitos. Si van teniendo preguntas y quieren ir escribiendo, estamos a disposición. ¿Con qué materias se van a encontrar los chicos desde el primer año de la carrera hasta el último? ¿Y cómo podemos ir entretejiendo lo que Mercedes nos va a contar con el plan de estudios de nuestra carrera? Bien, bueno, les contamos lo siguiente. La carrera tiene 3 ejes de formación, 3 ejes temáticos, digamos. Materias que tienen que ver con el conocimiento de cómo funciona el cuerpo humano, cómo está compuesto el cuerpo humano. Entonces van a tener anatomía y fisiología, biomecánica, que es la manera en que el cuerpo humano se mueve. Luego van a tener materias a donde van a aprender acerca de los diferentes diagnósticos, de las diferentes enfermedades, lesiones. Entonces, esa materia se llama clínica, ortopedia y traumatología. Van a tener también neurología y psiquiatría. Entonces, ese es el eje que nosotros llamamos de cátedras biomédicas, a donde aprendemos todo lo relacionado a nuestro cuerpo y a nuestra salud desde el punto de vista del funcionamiento. Después tenemos un área de materias de formación de psicología. Tenemos psicología general, psicología del desarrollo y psiquiatría. En esas materias se aborda todo lo que es el funcionamiento psicológico y psicosocial del ser humano. Y por último, el eje de las materias propias de terapia ocupacional, que son terapia ocupacional 1, 2, 3, 4 y 5, y las prácticas clínicas, que es el fuerte de la carrera. En esas materias de terapia ocupacional, lo que se va abordando son las generalidades al principio de terapia ocupacional en cuanto a la profesión, y después la inclusión de terapia ocupacional en diferentes áreas de trabajo y en diferentes poblaciones. Entonces, a través de esas materias vamos aprendiendo qué hace un profesional en el ámbito hospitalario, en el ámbito de los centros de rehabilitación, en las escuelas especiales, en los centros educativos terapéuticos, en los geriátricos, en el área social. Entonces, esas materias son la verdadera fortaleza, digamos, de la carrera, para que después en las prácticas clínicas se ponga en práctica todo ese conocimiento que se va abordando en las materias teóricas. Así que bueno, es un plan de estudios bastante amplio. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Acá, gracias a Dios, la tenemos a Mercedes nuevamente. Bienvenida, una alegría. Hola. Y vamos de nuevo. Bueno, disculpen, se cortó la luz.
en mi casa, entonces desaparecí, pero bueno, ya volvió. Qué bueno que volviste. Bueno, bien, Sí. bienvenida. Arrancamos de vuelta. No puedo compartir la pantalla. Ahora sí. Bueno, vamos a arrancar de nuevo. Total, no había arrancado. Les pido disculpas de vuelta. Bueno, les estaba contando. Bueno, un poco estábamos hablando, me estaba presentando y diciéndoles de qué se iba a tratar esta charla, que era el trabajo con niños con patología oncológica, y la idea es contarles un poco qué es lo que hacemos desde nuestra área, desde esta profesión, dentro del equipo que trabaja con niños con patología oncológica. No sé si todos saben lo que quiere decir oncológico, y tiene que ver Se volvió a cortar la luz porque quedó oscura. Si quieren, vamos con el plan B, Ale, y vemos si Mercedes se puede conectar nuevamente. Sí, sí. Vamos, Ale, te hago de coanfitrión ahí, así si vos tenés la presentación en la compu la podés compartir. Tenés que reactivar tu audio, Ale. Ahí está, un segundo, ahí comparto. Bien. Excelente. Ahí estamos. Bien. Bueno, les vamos a contar nosotros entonces, si vuelve la luz en la casa de la profesora Mercedes, la tendremos de nuevo con nosotros. Bueno, Mercedes preparó este tema, niños con patología oncológica, ocupaciones y rutinas. Un poco lo que Mercedes empezó preguntándoles es si todos saben lo que significa oncológico. Oncológico refiere a enfermedades que tienen que ver con el cáncer, y en este caso en niños, ¿sí? Entonces esta charla va dirigida a ver cómo impacta esta enfermedad en las ocupaciones de los niños y en las rutinas. Entonces, para empezar, un poco la definición que da la Organización Americana de Terapia Ocupacional es que la terapia ocupacional es la utilización terapéutica de las actividades de autocuidado, trabajo y lúdicas para incrementar la función independiente y mejorar el desarrollo y prevenir la discapacidad. Cuando nosotros hablamos de actividades de autocuidado, tiene que ver con esas actividades de vestido, de alimentación, de higiene, todas las actividades que hacen que podamos mantenernos vivos, el trabajo y actividades lúdicas. Las actividades lúdicas tienen que ver con el juego, que es la actividad por excelencia del niño, y en el caso del trabajo o actividades productivas, la escolaridad, el poder ir a la escuela para un niño, también es una ocupación sumamente significativa en esa etapa evolutiva de la vida. La definición continúa diciendo que puede incluir la adaptación de las tareas o del ambiente para lograr la máxima independencia y mejorar la calidad de vida.
Esto quiere decir que en todas estas ocupaciones que yo les estaba comentando anteriormente, los terapistas ocupacionales podemos intervenir modificando tareas que hace el niño para que logre hacerlas si tiene algún inconveniente, alguna dificultad para llevarlas a cabo, o el ambiente. El ambiente se refiere a la casa, a la escuela, al entorno de juego, si está internado, cómo vamos a modificar esa sala de internación para que logre su máxima independencia y para que tenga la mejor calidad de vida que sea posible. Entonces, nosotros hablamos en terapia ocupacional de desempeño ocupacional de las personas, y en este caso en particular del desempeño ocupacional del niño. El desempeño ocupacional del niño, si está afectado por una patología oncológica, va a afectar las rutinas diarias de ese niño, la dinámica familiar, todo el funcionamiento, desde los movimientos, el funcionamiento intelectual, las emociones, los entornos educativos y los entornos del juego. Vamos a ver qué pasa acá. Laura, vos cuando quieras interrumpirme, Ahí volvió me Mercedes. Ah, bien, Sí. bien. Bueno, le vamos a dar la Chicos, palabra a bueno, Mercedes. les pido 1000 disculpas. Se volvió a ir la luz y volvió a volver. Vos, Mercedes, avísame y yo si querés te voy pasando las diapos. Dale, vos seguí. Bueno, estabas hablando del desempeño ocupacional del niño, ¿cierto? ¿Querés que vuelva a la anterior? Dale, Mira, ahí. Ujú. Muy bien. Ahí, bueno, la idea era mostrarles un poco esto que seguro les estaba contando Ale, que cuando tenemos en cuenta el desempeño ocupacional de un niño, vamos a tener en cuenta todo lo que hace sus rutinas diarias, la dinámica familiar. Cuando hablamos de las rutinas diarias es todo lo que hace el niño de manera organizada, digamos, todo lo que se repite diariamente, ¿no? Todo esto que hace de levantarse, desayunar, ir al cole, volver, hasta tenemos en cuenta los espacios de recreación y de juego, todo eso forma parte de la rutina. Y van a ver qué importante que es tener en cuenta el concepto este de hablar de rutinas, porque sobre todo ahora cuando les cuente un poco qué es lo que pasa con estos niños, con los que yo trabajo, las rutinas se ven alteradas, y ahora les voy a contar de qué manera. En cuanto a la dinámica familiar, lo que tenemos en cuenta es cómo funciona su familia, cómo son esos vínculos, de qué manera juega esa familia con ese niño, si pueden jugar, si no pueden jugar, cómo está conformada esta familia, si es una familia monoparental, le llamamos nosotros, o es una familia que están los dos papás, de qué manera, si trabajan, si no trabajan, bueno, todas esas cosas las tenemos en cuenta también. Y hace también al desempeño ocupacional lo que nosotros llamamos el funcionamiento motor, las capacidades cognitivas del niño, que eso tiene que ver también con su momento evolutivo, ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Y lo que tenemos en cuenta son los entornos tanto lúdicos, que es todo lo que tiene que ver con el juego, de qué forma este niño puede jugar o no puede jugar de acuerdo al entorno que tenga. ¿Y por qué lo resaltamos? ¿Y por qué nosotros evaluamos todas estas cuestiones y las tenemos en cuenta? Las tenemos en cuenta justamente porque cuando aparece una situación como la de un diagnóstico oncológico, todo esto se empieza a ver limitado, alterado, y vamos a tener de alguna manera que modificarlo o ver de qué manera este niño puede conservar esas rutinas, puede conservar el funcionamiento motor, cognitivo, de qué manera se adecúa el entorno educativo, que es el entorno que va a hacer que estos niños, cuando nosotros hablamos de ocupaciones, hablando de niños, tenemos en cuenta que la parte educativa es lo que nosotros le llamamos como el área productiva, que en un adulto sería el ir a trabajar, bueno, en el niño es ir a educarse, ir al cole. Entonces todos estos entornos se van a modificar. Ahora sí, ya le pasa lo siguiente. Cuando aparece un diagnóstico como el que yo les decía, que es que aparece un diagnóstico oncológico,
todo este desempeño ocupacional que les contábamos recién, que hace a la completud del niño, empieza a tener limitaciones, va a estar afectado, va a tener modificaciones y va a estar alterado. ¿Qué es lo que se va a alterar? Estas rutinas diarias que les contábamos, esto de el día entero de este niño va a estar modificado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo les voy a contar, a medida que vamos viendo estos conceptos, yo les voy contando algunas cuestiones que hacen al trabajo, ¿no? Y a cómo es cuando se detecta una patología como esta. Estos niños ingresan en ciclos de tratamiento. Por ejemplo, en un primer ciclo, ni bien se detecta esta patología, son 30 días de internación, generalmente con aislamiento, ¿sí? Entonces, de repente un niño que iba al cole, que se levantaba en su casa, que jugaba en la casa y después iba a hacer alguna otra cosa, de repente se levanta todos los días en una habitación, en un hospital, sin sus cosas, sin todo lo que lo rodea, sin su entorno lúdico, sin su entorno educativo, sin su entorno familiar, porque en la internación va a haber o la mamá, o va a estar el papá, o se van a ir turnando. Piensen que son 30 días, ¿sí? La primera internación son 33 días exactamente, generalmente la mayoría de los diagnósticos, y en estos 33 días generalmente hay aislamiento, entonces no pueden recibir visitas, se turnan los papás, porque tampoco pueden estar los dos papás todo el tiempo, o la abuela, o el tío, o algún amigo muy cercano. Entonces empieza como a reducirse y a alterarse todo esto que se da de manera natural, y que para nosotros es lo más normal del mundo, todo lo que sucede en nuestro día a día. Bueno, de repente nos damos cuenta que estamos solamente, yo lo comparo a veces con esta situación que nos tocó de vivir una cuarentena, que ahora ya estamos más acostumbrados, pero bueno, al principio nos dijeron no pueden salir de su casa. Y fue como, al principio fue divertido, y fue como, bueno, toda una cosa como, bueno, a ver, que me tomo unos días como de vacaciones, pero en realidad después fue como, hay que adecuar las rutinas a no poder salir de casa, hay que adecuarse a estar todo el día todos juntos ocupando el mismo espacio. Estos niños tienen que jugar, tienen que higienizarse a la mañana, tienen que cumplir ciclos que tienen que ver con el despertarse, con pasar el día, con almorzar, con tomar la merienda, con jugar, con que recibir algunas actividades escolares, todas en una habitación, porque no pueden salir de esa habitación en el primer periodo. Entonces fíjense cómo todo, hasta los padres también, empiezan a sentir estas cuestiones que tienen que ver con tener que reorganizarse, porque todo hay que reorganizar, hasta la dinámica familiar, ¿sí? A la vez también pensamos en qué pasa con los hermanos, qué pasa con el hermano que se quedó en la casa, y que de repente hay un papá que se tiene que quedar 2 o 3 días en el hospital hasta que cambia con el otro papá. Bueno, todo eso lo tenemos que trabajar. No lo trabajamos solamente los terapistas ocupacionales, ¿no? Trabajamos en equipo, trabajamos con psicólogos, trabajamos con la gente de enfermería, con nutricionistas, con trabajadores sociales. Entonces todos vamos haciendo un abordaje integral. Pero bueno, estas son las cosas que nosotros sobre todo vemos. Y cuando empieza, ¿qué pasa? Cuando a un niño, piensen que cuando a un adulto se le alteran las rutinas, una cosa es irse de vacaciones, entonces digo, bueno, no tengo rutinas, pero cuando a lo largo del tiempo a mí me empiezan a quitar las rutinas, por eso digo, uno se puede poner un poco en los pies, en los zapatos de un poquito, ¿no? De lo que sucede con estas transformaciones en la vida de estas familias, con lo que nos pasó con lo del coronavirus, porque de repente nuestras rutinas empezaron a ser completamente diferentes, y hubo que adaptarse a demandas nuevas del entorno, a demandas nuevas del hacer, a esto, ¿no? A que si ahora no estuviéramos con esta situación, probablemente estuviéramos todos viéndonos las caras, no se me hubiera cortado la luz y yo les hubiera dado la clase presencialmente. Bueno, todo eso es una adaptación que el adulto lo puede más o menos manejar. Imagínense la vida de un niño, y que encima es por una situación que no es por algo que le sucede y le sucede a todos, es por algo que tiene que ver con una enfermedad que me está pasando a mí. Entonces, bueno, se va complejizando cada vez más. Pero con esto no se asusten, porque tenemos muchas herramientas, nuestra profesión, por suerte, tiene muchas herramientas
que hace que todas estas cositas las podamos ir como abordando un poquito. Podemos sumar mucho en estas alteraciones de las rutinas de estos niños, en estas modificaciones ocupacionales, le decimos nosotros, y dar un cierto apoyo a la familia que pueda darles herramientas para que puedan seguir adelante. ¿Y por qué nombro tanto a la familia? Bueno, lo vamos a ver más adelante también, pero nosotros lo vemos como una unidad asistencial. No es que uno atiende al niño y bueno, vemos qué pasa. Vieron que antes decíamos, bueno, que estaba la dinámica familiar y demás. Eso afecta totalmente y sobre todo a un niño, ¿sí? Bueno, un poco esto que les decía, los modos de relacionarse, eso cambia también en un niño. Imagínense un niño que empezó el jardín, y se está adaptando al jardín, y está yendo, ya pudo desprenderse de sus papás, y ya se queda en el jardín durante toda la jornada, y de repente esto, y de repente 30 días que no puede salir, y de repente 30 días que va a estar internado, y después va a tener, a los 2 meses va a tener que volver a ir, a internarse otra semana y demás, y además no puede volver al jardín, porque empiezan a bajar sus defensas, como decimos nosotros, como sus soldaditos que están para defenderlo, están más apagados, más aplacados, o están dormidos, y entonces estos niños no pueden ir a jugar o al jardín, o a jugar como jugaban antes, porque hay que tener un montón de cuidados. Por ejemplo, ahora para todos nosotros es muy normal andar con barbijo, pero hasta marzo, si nosotros veíamos una persona con barbijo, pensábamos, le pasa algo. Y estos niños, bueno, imagínense lo que es de repente volver a la casa o tener que ir a algún lugar con un barbijo cuando no era tan natural. Ahora ya lo naturalizamos, pero antes no era tan natural. O no poder jugar con los mismos juguetes, o tener que tener una dieta distinta a la que se tenía antes. Bueno, todas estas cosas hacen a que haya que reacomodar los modos de relacionarse, porque ya no va a poder relacionarse de la misma manera, no puede ir a las salitas de jardín, no puede ir a los cumpleaños, no pueden venir amiguitos a la casa a menos que sea con ciertos cuidados, no se puede relacionar con tanta gente porque su sistema defensivo, digamos, eso que yo les decía, los soldaditos están como más apagados, entonces hay que tener muchísimos más cuidados. Y por otro lado aparecen alteraciones que tienen que ver con lo motor, con lo orgánico, le llamamos nosotros, con esto que por ahí ustedes, que se conoce un poco más socialmente, esto de aparecen las descomposturas, aparecen los cambios físicos, aparece la caída del pelo, aparece que me empiezo a poner más gordito por la medicación que tomo, o algunos también más adelante empiezan a bajar mucho de peso, debilidades musculares, no querer salir de la cama, todo me cansa. Entonces, bueno, todo eso altera de alguna manera todo lo anterior que dijimos, los modos de relacionarse y demás, también va de la mano todas esas modificaciones con las alteraciones propias de la enfermedad, porque fíjense que de repente, en este tiempo de internación, no es que me quedo internado y me quedo internado nada más, les pasan una medicación muy, muy, muy fuerte, que hace que se sientan débiles, aparezcan vómitos, aparezcan ganas de estar todo el día en la cama, debilidad muscular, entonces todo eso va a hacer que el niño no va a querer jugar no sé, a lo que antes jugaba a la escondida, o a la mancha, o corría, y bueno, por ahí no va a tener ganas de eso. Porque su cuerpo está cansado, ¿sí? Entonces, todo eso nosotros tenemos que ver de qué manera proponemos adaptar técnicas, o adaptar los espacios, o ver de qué manera se puede buscar que estos niños, así todo, en las condiciones en las que están, ya sea en el internado, o a veces cuando se van a su casa, trabajamos con los papás, de qué manera mantener las rutinas, de qué manera promover el juego para que estos niños de todos modos sigan siendo niños y no se les quiten las posibilidades de, encima de que aparece esta enfermedad y de todo lo que uno tiene que ir, todo lo que va viviendo, bueno, sostener estas cuestiones que hacen a la seguridad y a su desarrollo, porque ¿por qué es tan importante mantener las rutinas? Porque al niño le da seguridad saber lo que va a pasar. Y a nosotros también, a todos nos da un poco de seguridad saber que yo mañana me levanto,
van a pasar determinadas cosas, de lunes a viernes pasa esto, en el caso de usted, de lunes a viernes voy al colegio y de sábado y domingo descanso. Entonces más o menos yo me puedo organizar y puedo ir decidiendo qué hago, qué no hago, de qué manera. Y en los niños pasa lo mismo. Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar de hacer lo que tratamos de hacer es buscar nuevas formas de que estos niños puedan ocuparse, puedan mantener sus rutinas. Entonces, bueno, vamos trabajando con los papás, les explicamos la importancia de la rutina, porque a veces cuando aparecen estos diagnósticos es como una cuestión medio de sobreprotección y de no exigir nada, o de no pedir nada, o dejarlo dormir porque está cansado, entonces mantengo la habitación oscura todo el tiempo mientras duerme. Entonces si yo le explico que si yo mantengo durante estas internaciones las rutinas, no de una manera como exigiéndole demasiado, pero si no, sí, yo desde afuera, como papá o como equipo que aborda al niño, mantengo una rutina, ya con el hecho de levantar la persiana a la mañana, que entre la luz, y ya nos salimos de la cama y nos sentamos a desayunar en la mesa, y después nos cambiamos la ropa, porque lo que pasa a veces es que, bueno, como estoy internado, me quedo con la ropa de pijama todo el día, y ahí no hay una diferencia entre si es de qué hora es. La hora a nosotros nos marca más o menos algunas cuestiones que tienen que ver con poder mantener el sueño. Entonces pueden empezar a haber alteraciones de sueño, porque ¿qué es lo que nos pasó a todos al principio de la cuarentena? Por eso yo vuelvo tanto a lo de la cuarentena, porque era como que no teníamos horario, trabajábamos todo el tiempo, de repente era la noche y había que comer. Entonces, bueno, las intervenciones que nosotros hacemos tienen que ver con evaluar y conocer. Evaluamos cómo es el desarrollo del niño. Primero lo que hacemos es ver este niño en qué estadio del desarrollo está. Si, por una cuestión evolutiva, a ver si es un niño que es de 2 años, un niño de 3 años, si su nivel de desarrollo está en un nivel donde él puede comprender lo que le sucede, de qué forma nosotros le vamos a hablar sobre aquello que le sucede, de qué manera nos vamos a relacionar y qué actividades le vamos a presentar. Pasa a la siguiente, Ale. Entonces, esto que les decía, en las rutinas lo que vamos a ver, si es un niño que nos puede comprender, vamos a hablar con él y le vamos a decir, bueno, contame cómo es un día tuyo, afuera del hospital, qué es lo que vos haces. Entonces vamos a tratar de readaptar esos días del hospital a cómo era un día de él antes. Vamos a identificar ahora, en el ahora, qué dificultades tiene y qué posibilidades tiene, no solamente lo que falta o lo que no puedo hacer. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mantener estas rutinas? ¿Qué es lo que te gusta hacer y te das cuenta que no estás pudiendo hacer? Si el niño me comprende con esa forma, ¿no? De acuerdo a la edad que este niño tenga. Y si no, lo voy a trabajar también con los papás. Entonces vamos a ver, bueno, ¿cómo era un día de él? ¿Cómo podemos adaptar su rutina? ¿Cómo hacemos para mantener su rutina? Para que pierda. Después vamos a ver de qué forma este niño juega, ¿sí? Si puede jugar, con qué juega, si sus juegos son agresivos porque está expresando una cierta angustia, o por algún lado estos niños tienen que volcar qué es lo que les sucede, cómo se sienten y demás. Con qué juguete juega, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, a qué se deben las dificultades, por qué no puede jugar, por una cuestión motora, porque tiene una debilidad motora que no puede jugar, no puede jugar porque no tiene elementos en el hospital para jugar, o porque con los elementos que tiene no podemos hacer nada. Bueno, vamos a empezar a ver por qué ese niño no puede jugar, y qué le podemos ofrecer nosotros para que sí juegue. Y ahí es donde entra también la familia, ¿sí? El ámbito, cómo es ese grupo familiar, qué necesita, cómo hacemos para acompañarlos en el hogar, qué tipo de juegos les podemos ofrecer para que trabajen todas estas cuestiones en la casa, para ir adaptando los modos de relacionarse con esta situación nueva, que es nueva para el niño, para la familia y para todo su entorno. Pasamos a la siguiente.
Y después de evaluar, eso que decíamos antes, todo esto que yo les contaba, la rutina, el juego, la dinámica familiar, vamos a primero evaluar, conocer, y después, obviamente, vamos a acompañar, eso es lo que hacemos también, ¿no? Acompañar a transitar todo este proceso que tienen que transitar las familias y sostener. Sostenemos desde propuestas como las que yo les contaba, y sobre todo, para sostener, acá yo les conté un poco el qué, ¿no? Esto, el qué y el cómo, bueno, les conté un poco el qué es lo que hacemos. Y en la siguiente, les cuento un poco el cómo. ¿Vale? Eso. Lo hacemos sobre todo a través del juego. Entonces nosotros utilizamos lo lúdico, que lúdico quiere decir juego, tiene que ver con el juego, lo utilizamos como una herramienta diagnóstica, o sea que a nosotros nos permite conocer qué es lo que sucede, y a la vez como una herramienta terapéutica. Yo a través del juego voy a ver, sobre todo con niños más chiquitos, voy a ver qué es todo eso que les contaba antes, qué es lo que sucede. Y lo voy a utilizar también como la herramienta terapéutica a través de la cual yo voy a proponer distintas actividades. Entonces, a través de actividades de juego voy a trabajar con cosas que tienen que ver con la alimentación, con el mantenimiento de rutinas. Estos niños, hay una alteración en los gustos por determinadas comidas, de repente hay comidas que no empiezan a gustar, hay comidas que como me las dan en el hospital después no las quiero comer en casa, entonces tenemos que trabajar muy a la par con las nutricionistas y ver qué otras posibilidades les damos a las familias para que puedan conservar, para que puedan mantener una rutina de alimentación sana y que el niño lo disfrute, porque el momento de la alimentación, además de nutrirse, tiene que ver con el disfrutar, el compartir y demás. Trabajamos con títeres, yo acá les puse, estas bolsitas son títeres hechos a mano, entonces a veces cuando un niño no puede decir lo que le pasa, sí podemos hacer que los títeres o que los muñecos digan qué es lo que pasa, entonces podemos armar toda una situación de juego entre distintos muñecos, que los podemos, si los niños son más grandes, los pueden construir ellos, y entonces después les damos personificación a esos títeres, y si no, bueno, con algún muñeco, un muñeco le habla a otro, y el niño puede expresar qué es lo que le pasa. Y después hay distintas situaciones en donde el niño, a través de jugar, yo a veces llevo un bebote, y al bebé le pegamos curitas, al bebé le hacemos como que le ponemos inyecciones, entonces el niño dice, ay, cuidado, que te va a doler. Entonces nosotros nos damos cuenta que está teniendo miedo a eso, y por ahí nosotros podemos contestar de alguna otra manera. Bueno, son distintas estrategias que utilizamos. Y por último les quería compartir algunas experiencias que tienen que ver con situaciones, con el caso de dos niños. Este era un niño de 10 años, es un niño de 10 años, que vino a hacer su tratamiento a Córdoba, de otra ciudad, que era una ciudad que está lejos, y él dejó a toda su familia, vino con su mamá, porque su abuela vivía acá, y su familia, su hermana y su papá se quedaron en la ciudad de donde ellos eran. Ahí ya hay una alteración de esto que yo les decía al principio, ¿no? La dinámica familiar, cómo cambió, cómo cambia la manera de relacionarse. Las rutinas de este niño estaban totalmente alteradas, que por eso también nos llaman los médicos y nos dicen, che, mirá, este niño pasa todo el día con la habitación oscura y no hace nada, la mamá está bastante desorientada, están bastante consternados por todo esto. Entonces, bueno, con él empezamos trabajando de a poquito con la importancia de las rutinas, con que él pudiera, era un niño de 10 años, así que podía comprender determinadas cuestiones, y empezamos a llenar como si fueran cómics, y entonces ahí dibujábamos todo el niño cuando se levantaba de la cama, entonces él ponía que se tenía que lavar los dientes, entonces íbamos y nos higienizábamos, y empezamos a construir distintos modelos de rutinas que él fue incorporando, y empezó a salir de la cama, empezó a levantar la persiana, empezó como a poder volver a retomar esas rutinas que él había perdido.
él contaba que tenía angustia, estaba aburrido, estaba un poco enojado. Entonces también otra de las cosas que hicimos, era un niño que decía que estaba cansado, pero que también se quería mover, porque estaba todo el día en la cama y no tenía ganas. Entonces, bueno, a él le gustaba mucho jugar con palabras, y lo que hicimos fue armar unos tableros, que los construimos con él, de letras, y hacíamos como una sopa de letras en el piso. Entonces él tenía que ir descubriendo palabras con su pie. Yo acá estoy moviendo el pie y me estoy dando cuenta que no me ven. Pero bueno, él tenía que mover su pie y descubrir las letras y armar las palabras que íbamos armando. Entonces eso le daba, desde un lugar funcional y motor, una movilidad que hacía que al salir de la cama no era ponerse a saltar afuera, porque era algo que él no podía hacer, pero así todo dentro de su habitación era una actividad que tenía que ver con algo que a él le gustaba, tenía que ver con una cuestión de motivación, porque le gustaba esa actividad, era un juego, y a la vez movía las piernas y hacía un poco de ejercicio fuera de la cama. Otra de las cosas que hicimos fue que él empezó a escribir y empezó a personificar algunos, empezó a armar como unos cuentos donde le ponía todas las cosas que a él le pasaban a esos personajes. Entonces esos personajes le pasaban distintas cosas en sus historias, y tenía que ver con poder procesar todo esto que le estaba viviendo. Y otra de las situaciones con las que trabajamos fue con un niño que les quería contar, que era un niño de 4 años, y él tuvo que dejar de ir al jardín cuando recién había empezado a ir. Era un niño que tenía una evolución, un desarrollo normal, y empezó, desde que tuvo la internación, a volver a utilizar pañales. Entonces, bueno, los papás decían cómo hacer para que este niño pueda volver a controlar esfínteres, le llamamos nosotros, para no tener estos accidentes de volver a necesitar pañales. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con él, con actividades que tienen que ver, por un lado con él jugábamos con juegos que sirven para controlar estos accidentes, para poder dejar los pañales, que tienen que ver con usar masa, con jugar con arena, con trasvasar líquidos, y con los padres trabajamos con un cuento, que yo ahí les puse una imagen, que tenía que ver con directamente no pedirle a él todo el tiempo, porque era como también una actitud de, los papás estaban enfocados en eso, en que él deje los pañales, y él no quería saber nada. Entonces, bueno, con los papás trabajamos ir por otro lado. Entonces trabajamos a través de cuentos, de narraciones, de que los papás comprendieran que también tenía que ver un poco esto de retroceder algunos pasitos, y después él iba a poder volver a controlar. Y bueno, el trabajo fue como bastante integral, con el papá, con los papás y con el niño. Y bueno, definitivamente él pudo después dejar de usar los pañales. Pudo controlar esfínteres, digamos. Bueno, esas son algunas de las experiencias. Esas son algunas de las experiencias que yo les traje para compartir. Hay muchas más, no sé si tenemos tiempo, o si esta ya es, si querés pasar a la próxima, Ale. Bueno, agradecerles por el tiempo. La idea por ahí era compartirles un poco, fui un poco rápido porque sé que estamos como medio fuera de tiempo con lo de los cortes y demás. Les agradezco mucho la atención. El área para trabajar es muy linda. Hay mucho por hacer, tanto con los niños con diagnóstico oncológico como con los niños hospitalizados. Las rutinas parece que no fuera tan, a veces uno lo nota como algo más, como muy naturalizado, como lo que hacemos todos los días, y no le damos la importancia que tiene, y cuando uno lo ve tan limitado en ciertos espacios, se da cuenta que, bueno, que tenemos muchas herramientas para trabajar. El trabajo es súper lindo, la devolución tanto de las familias como de los niños, uno se da cuenta que la carrera nos forma para poder hacer frente a esto, y para poder ofrecer estrategias a las familias, sobre todo, para poder atravesar estos procesos de afecciones que
bueno, que se van superando día a día, y que nosotros tenemos, por suerte, estrategias para acompañarlos y ayudarlos a que mantengan un buen nivel de calidad de vida, que eso es como el objetivo principal, que conserven niveles de independencia y de que puedan transitar esta situación de enfermedad con calidad de vida. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mercedes, hermosa la presentación. No, a ustedes. Bueno, no sé si hay ahí, dudas. a ver, acá leo algunas de las preguntas del chat. Pueden ir escribiendo quienes tengan dudas. Paz dice, en niños estos ejemplos que nos contaste, ¿y alguna situación en un adulto mayor? Bueno, con los adultos mayores también los procesos se dan de otra forma, pero nuestros abordajes también tienen que ver con, nuestras intervenciones tienen que ver con primero ir y evaluar, y ver qué es lo que esta persona, de qué manera impactó este diagnóstico, porque son diagnósticos fuertes, y nosotros le llamamos, son enfermedades no transmisibles y que amenazan la vida, ¿sí? Entonces es como un diagnóstico fuerte, pero hay muchísimo por hacer, que eso es lo que rescatamos las terapistas ocupacionales, sobre todo. Decimos, bueno, ante toda esta situación, ¿qué es todo lo bueno que hay y todo lo que hay por hacer y para mejorar la calidad de vida? Que eso es como lo más importante. En los adultos mayores, la forma en la que trabajamos es, bueno, viendo qué dolencias físicas hay, si hay alguna situación que limita la independencia de estas personas, qué actividades o qué ocupaciones esta persona realiza y de qué manera se pueden adaptar para que la persona pueda seguir realizándolas. A veces hay personas que necesitan adaptaciones de las técnicas, entonces es como, bueno, no puedo seguir haciendo esta actividad, entonces ya no puedo seguir haciéndola de ninguna forma. Entonces nosotros nos damos cuenta que sí, por ahí si hacemos una adaptación de una herramienta, o hacemos una adaptación, adaptaciones son formas, no sé cómo adaptaciones sería como darle, por ejemplo, una adaptación de un elemento es una persona que no puede comer más sola, le adapto la cuchara para que esa persona pueda seguir comiendo sola, por ejemplo. Entonces, con los adultos mayores, cuando empieza a haber este tipo de problemáticas, lo que hacemos es evaluar su entorno, evaluamos su casa, evaluamos su ámbito, o la persona dice, uy, no puedo seguir haciendo el trabajo. Bueno, ¿cómo es tu trabajo? Capaz que necesitas otro tipo de silla, capaz que necesitas, no sé, otros elementos, o podés realizar las actividades de otra manera. Utilizamos programas de conservación de energía para que las personas no se cansen tanto, entonces puedan terminar las actividades que comienzan. Les enseñamos, por ejemplo, de qué manera pueden graduar las actividades a lo largo del día para poder cumplir con todas, la necesidad de descansar. Bueno. Es muy importante, aporto, Mercedes, en Sí. los adultos mayores, la idea de que conserven la autonomía, sobre todo en aquellas actividades que son de cuidado personal. Porque a veces está instalada la idea de la familia que cuando un adulto mayor tiene un problema, se lo asiste directamente, se lo ayuda a comer, se lo aviste, se lo baña, y en realidad, teniendo en cuenta las limitaciones o las capacidades que tiene ese adulto mayor, es muy importante que se fomente que la persona pueda seguir realizando estas actividades de manera independiente. Piensen ustedes lo importante que es para cada uno de nosotros el poder autoabastecernos en esas actividades que son tan íntimas y tan de supervivencia, digamos. Entonces, cuando hay algunas dificultades en la realización de estas tareas, trabajamos para que la persona pueda compensar o pueda adaptar
o pueda ser ayudada en vez de por otra persona, por algún elemento de asistencia, para que pueda conservar la independencia en estas actividades. Porque ser independiente es muy importante para la autoestima de la persona. Y bueno, y eso es muy significativo que la persona pueda tener esa calidad de vida, como dice Mercedes, hasta el final de su vida. Mercedes, hay una pregunta de Sí. un asistente que ¿Puedo dice... aportar una cosa más Sí. a esto que decís, Laura, que es súper importante? Que una cosa que también es muy importante, tanto en los niños como en los adultos mayores, que por ahí necesitan, así sea que necesitan asistencia en algunas actividades, el hecho ya de permitirles decidir, por ejemplo, qué ropa quieren ponerse, si se la pueden poner solos, mejor. Ahora, aunque no se la puedan poner, que yo a la persona no vaya y le ponga el buzo que, bueno, que yo dije, bueno, como si fuera, no tratarla como un objeto, sino reconociendo que hay una persona y que puede decidir qué quiere hacer, en dónde quiere estar sentada, si quiere estar acostada, si quiere usar un buzo o quiere ponerse un saco porque hoy se levantó con ganas de ponerse un saco de color rosa. Bueno, respetar esas cosas tienen que ver con una atención, con el respeto por la singularidad de las personas, y eso también hace a la dignidad y a la calidad de vida de las personas. Bien. Muy bien. Bueno, vamos a preguntar a Mercedes dos consultas que hay en el chat, pero les recordamos a los asistentes que al finalizar vamos a necesitar que ustedes respondan una encuesta que Karina de Comunicación la va a colocar ahora en el chat para que tengamos una apreciación de cómo les resultó esta actividad. Mercedes, preguntan en el chat si se precisa tener una especialización luego del título de TO para trabajar en esta área de trabajo, y cómo supiste que querías hacer esta carrera. No se necesita una especialización como que, bueno, para trabajar necesito un título aparte. Sí es interesante y es importante ir haciendo capacitaciones y ir formándose también. Hay distintas áreas de la terapia ocupacional y hay algunas que nos llevan hacia determinadas poblaciones o a determinados ámbitos, unos más que otros. Yo no hice ninguna especialización y de a poquito, bueno, mi interés me fue llevando a el interés y las oportunidades y el conocer situaciones que se van presentando, y uno va eligiendo, ¿sí? Entonces uno va atravesando distintas experiencias, va enriqueciéndose y a la vez va formándose, va tomando cursos, va leyendo cuestiones, cosas que hacen al área, pero no hay una especialización. Hay cursos de gente que se ha ido formando o que tiene más experiencia que nosotros, entonces uno toma esos cursos, a veces son cursos que no son solamente para terapistas ocupacionales, sino para todo el equipo. Entonces hay gente que tiene más experiencia y nos cuenta cómo ellos fueron atravesando el atender a estas personas, y eso nos sirve a nosotros para enriquecernos y para también ir desarrollando conocimiento en esta área, desde terapia ocupacional. Y la otra pregunta era cómo supe que quería ser terapista ocupacional. Bueno, fue medio, una amiga me había contado en Mar del Plata que estaba esta carrera, y a mí me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con el área, me gustaban las ciencias naturales, la biología y demás, pero me gustaba mucho el servicio, yo formaba parte de, iba a comedores, bueno, hacía actividades de servicio, me gustaba hacer eso. Entonces, bueno, fue medio como que se combinó, me metí como para ver de qué se trataba, porque estaba ahí medio justita con el tiempo, y me metí como para ver de qué se trataba, y me encantó, me enamoró la carrera. Pensé en otro momento por ahí podía hacer otra cosa y no hubo forma. Me encantó, y
fue conmigo, digamos, descubrí un montón de cosas que no sabía que tenía. Es una carrera muy amplia y cada vez se va ampliando más. Tenemos mucho por hacer, sobre todo acá en Córdoba hay muchas áreas de trabajo por explotar y por explorar. Y bueno, ¿qué les voy a decir? Que a mí me encanta. Se juntó, en mi caso se juntó la profesión con la vocación y a mí me encanta, es algo que me gusta mucho hacer, lo disfruto. Sí, agrego Eso. algo a lo que dice Mercedes, que es una profesión de servicio, y realmente uno tiene que tener esa vocación de servicio hacia el prójimo. Es la forma de, además de lo científico, lo humano tiene que estar sí o sí presente para, bueno, para poder llevarlo a cabo con ese amor que expresa Mercedes acá, por ejemplo, lo que hace. Hay varias preguntitas más. Sí. Les dejamos de todas maneras, ahí les anotamos el mail y nos pueden seguir consultando, porque ya estamos medio en hora. Pero una pregunta más, Mercedes, si querés contestarlas vos. Nos preguntan en qué campos laborales podés desarrollar tu profesión. Se puede desarrollar la profesión de terapia ocupacional. Miren, yo trabajo también en el área de discapacidad neurológica sobre todo. Está el área de traumatología, que por ahí las chicas, Alejandra y Laura, tienen más experiencia y se dedican un poco más a eso. Después está el área de terapia ocupacional comunitaria, que tiene que ver con todo el hacer dentro de lo que es el campo comunitario, más con cuestiones que tienen que ver con lo social. Está el área de salud mental, que tiene que ver con abordajes con personas con patologías o alteraciones que tienen que ver con más con lo que es con lo psicológico, con alteraciones a nivel de salud mental. Después hay áreas que está el área de educación, donde uno puede trabajar en educación especial, y también hay terapistas ocupacionales que trabajan en educación en escuela común. Educación especial es para chicos con dificultades cognitivas. También se puede trabajar en escuelas yo una de mis prácticas cuando era estudiante la hice en una escuela con chicos, la escuela para no videntes. Entonces, son muchísimas las áreas. Después está el área laboral, donde uno trabaja en empresas, donde hace recalificación laboral. Bueno, no sé si me olvido de algo más que ustedes puedan sumar, pero son como, miren ya todas las áreas que les conté. Sí, Son muchas áreas, claro. sí, por ahí lo que decíamos al principio, que en cualquier área en la que se vea impactada la ocupación de la persona, ocupación así en el sentido amplio, como lo entendemos nosotros, desde esto de autocuidado, hasta el juego, hasta el trabajo de una persona, todas las ocupaciones cuando se ven impactadas por cualquier motivo físico, intelectual, por cualquier enfermedad, cualquier impedimento, es motivo de nuestra intervención. Y hay una alta demanda laboral en Córdoba porque somos muy pocas, la ciudad y la provincia es muy grande, y bueno, y están deseosos de que haya más terapistas ocupacionales. Bueno, me pareció que había una mano levantada, alguien quería hablar, pero ahora no veo acá en el chat que haya algún participante con la mano levantada. Bueno. Bueno, me parece ahí, la profesora Alejandra escribió la dirección de correo electrónico de la coordinación de la carrera, que es to.med@ucc.edu.ar. Nos ponemos a disposición si tienen alguna consulta que puede ser relacionada al campo de trabajo o al plan de estudios o al ingreso. No dejen de escribirnos. Lo mismo si quisieran conocer algo más acerca de la profesión, a lo mejor referida a otro tipo de trabajo, como puede ser qué hace un terapista ocupacional en un geriátrico, o qué hace un terapista ocupacional en la cárcel, o en un centro de rehabilitación para personas con discapacidad.
estamos disponibles para que nos pregunten, podemos contactarlos con profesionales que trabajan en esas áreas para que cuenten su experiencia, y bueno, y eventualmente nos volvemos a contactar con ustedes en la medida que les interese y lo necesiten. Bueno, gracias a todos por participar y gracias Mercedes, muy linda la charla que compartiste, y recuerden llenar la encuesta que tienen en el chat. Bien, muchísimas gracias Laura, Alejandra, Mercedes, me encantó la charla, es otra forma de mirar la terapia ocupacional, y es bueno conocer para también poder informar, entonces la felicito, me interesó muchísimo. Les agradecemos también a todos los asistentes este tiempo que han tenido a esta hora, en un viernes, la verdad que agradecemos de sobremanera este espacio que nos han dejado a la Universidad Católica ingresar y poder comentarle acerca de la carrera de terapia ocupacional. Sepan que toda esta charla la grabamos, la vamos a enviar vía correo electrónico para que ustedes la puedan consultar tantas veces la necesiten, y además vamos a enviar la información acerca de todo lo que es el curso de ingreso. Ustedes allí están viendo la página de la universidad, donde van a encontrar información de cómo ingresar, el material de estudio que también lo pueden encontrar en nuestra página. Y además también invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Allí todos los días vamos subiendo historias acerca de la experiencia que van teniendo nuestros alumnos, los que están de intercambio, los que van viviendo desde las clases virtuales que hoy se están dando, bueno, por esta situación que todos conocemos. Volvemos a agradecerles este tiempo, agradecemos de nuevo a las disertantes, y seguimos en contacto. Que tengan muy buenas tardes, y bueno, buenas noches, hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. Gracias.